Hola a todos, ahora vamos a ver las regulaciones de precio mínimo, precio máximo y de cuota. Así que partamos con precio mínimo. Vemos acá un gráfico como sería el equilibrio normal. Tenemos nuestra demanda, tenemos nuestra oferta. Esta es la demanda, tenemos el precio, tenemos la cantidad. Y como se puede ver acá, tenemos que esto sería nuestro precio de equilibrio y nuestra cantidad de equilibrio. Así que cantidad de equilibrio y precio de equilibrio. Así que veamos precio mínimo. Ahora, ¿qué es un precio mínimo? Es un precio mínimo al que se puede transar el producto. Entonces, este precio mínimo podría estar bajo el precio de equilibrio o podría estar sobre el precio de equilibrio. Y veamos cuál sería el efecto de cada caso. Si el precio mínimo está bajo el precio de equilibrio, significa, por ejemplo, que estaría en un punto como este que está aquí. Así que acá tenemos nuestro precio mínimo. Ahora, supongamos que en el mercado estamos analizando el mercado de chicles, por ejemplo, y el precio al que se transan los chicles es de 100 pesos. Ahora el Estado entra al mercado y dice que no se pueden vender a menos de 2 pesos. Ahora, si se está vendiendo a 100 pesos y el Estado dice que no se puede vender a menos de 2, simplemente no afecta al mercado, ¿no es cierto? Entonces, precios mínimos bajo el precio de equilibrio no tienen efecto sobre el equilibrio de mercado. Ahora, caso contrario, es si tuviésemos un precio mínimo sobre el precio de equilibrio. Entonces, si estuviéramos, por ejemplo, aquí. Entonces tenemos un precio de 100 en el mercado y el Estado entra y dice que no podemos vender los chicles a menos de 10.000 pesos. En ese caso sí que habría un efecto, ¿no es cierto? Porque tendría que vender mis productos a un precio más alto y los consumidores tendrían que pagar un precio entonces mucho más alto por este bien. Ahora, para este precio, la cantidad que se consumiría sería esta cantidad que está acá, ¿no es cierto? Esto sería la nueva cantidad con el precio mínimo. ¿Y qué otro efecto crearía? Crearía que ahora los productores generan esta cantidad que está aquí. Entonces tenemos nuestra cantidad demandada y tenemos nuestra cantidad ofertada. Sin embargo, la cantidad que están vendiendo realmente los productores es esta cantidad que está aquí, ¿no es cierto? Eso significa que esto sería el excedente del consumidor y el excedente del productor estaría dado por todo esto que está acá abajo. ¿Por qué? Porque solamente están vendiendo esta cantidad que está aquí. Y todo lo que se genera a la derecha, que sería entonces este triángulo que está aquí, sería la pérdida social asociada a esta regulación. Entonces, la colocación de este precio mínimo lo que va a hacer es que se genere una pérdida social si es que no está justificado de ninguna manera. Así que eso sería precio mínimo. Ahora veamos matemáticamente cómo sería. Supongamos que hay una demanda que es 100 menos P. Tenemos una oferta que es Q igual a P más 10. O digamos que es menos 10. Entonces con eso tenemos que, si la cantidad es 0, el precio donde parte la oferta es de 10. Y tenemos que la disponibilidad a pagar es de 100 por parte de los consumidores cuando no se consume ninguna unidad. Así que si Q es 0, P es 100 para los consumidores. Y el equilibrio, tendríamos acá que igualar, suponiendo que no hay intervención, sería 100 menos P igual a P menos 10. Nos queda que 110 es igual a 2P y P sería entonces igual a 55 con una cantidad igual a 45. Y ahí podemos reemplazar acá en el gráfico que esta cantidad de equilibrio es 55 y esta cantidad es 45. Ahora, como dijimos antes, para que el precio afecte a este mercado, tenemos que el precio mínimo tiene que ser mayor que el precio de equilibrio. Entonces, ahora que conocemos que el precio de equilibrio es 55, podríamos colocar un precio mínimo de 60. Entonces, acá colocamos precio mínimo de 60. ¿Eso qué significa? Que la cantidad demandada, ahora sería 100 menos 60, va a ser 40, y la cantidad ofertada va a ser 60 menos 10, o sea, va a ser 50. Aquí podemos reemplazar en el gráfico que la cantidad demandada sería ahora 40 y la cantidad ofertada 50. Lo que entonces genera un exceso de oferta de 10 unidades. Ahora, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría ver los excedentes, ¿no es cierto? Y tenemos que el excedente del consumidor sería 100 menos 55,
el máximo que estoy dispuesto a pagar menos lo que me cuesta por la cantidad que estoy consumiendo, que es 40, partido en 2. Y ahora tenemos que calcular el excedente del productor. Sin embargo, tenemos que ahora se forman dos áreas acá por el lado del productor. Tenemos un rectángulo que se forma acá arriba, que sería desde el 60, que es el precio que estoy cobrando, hasta lo que me cuesta producir estas 40 unidades. Habría que reemplazar la oferta. Y si reemplazamos 40 sería 50, este punto que está acá. Reemplazando entonces esta cantidad en la oferta. Y teniendo eso, ya vamos a poder calcular el excedente del productor. El excedente del productor, entonces sería el rectángulo que se forma arriba, que es 60 menos 50, por 40 unidades, y es un rectángulo, así que no lo dividimos, más 50 menos 10 por las 40 unidades partido en 2. Y ahí tendríamos nuestro excedente del productor, que va a ser la suma del rectángulo que se forma arriba, más el triángulo que está abajo. Y por último, nos falta ver cuál es la pérdida social, que vendría dado entonces por la diferencia entre la cantidad que se producía en competencia perfecta, menos la que se produce ahora, por la diferencia entre el precio que se está cobrando y lo que le cuesta al productor producir esa cantidad. Así que ahí tendríamos nuestra pérdida social asociada a la intervención de precio mínimo. Ahora, suponiendo que estamos en precio máximo ahora, vamos a ver que el efecto es completamente inverso. Así que mantengamos acá que Q es igual a P menos 10 y P es igual a 100 menos P. Así que mantengamos el mismo equilibrio que habíamos calculado antes. O sea, las mismas funciones, mismo equilibrio. Tenemos acá que si la cantidad es 0, el precio es 10 y el precio máximo a pagar es de 100. Acá tenemos nuestro equilibrio donde el precio era de 55 y la cantidad era de 45. Así que precio máximo. Para el precio máximo, de nuevo lo tenemos que ver con respecto al precio de equilibrio. Entonces puede ser mayor o menor al precio de equilibrio. Ahora, supongamos que en este mercado el precio en que se está transando el bien es de 55, ¿no es cierto? Y el Estado dice que no podemos vender este bien a más de 70 pesos por unidad. ¿Qué significa eso? Que como el precio es menor, no afecta a este mercado. Entonces, precios máximos mayores al precio de equilibrio, simplemente no van a cambiar el equilibrio de este mercado. Pero ¿qué pasa si el precio máximo es menor al de equilibrio? Entonces, por ejemplo, fijamos en un precio por acá. Fijamos que el precio máximo es de 50. En ese caso, si el precio máximo es igual a 50, que es menor al precio de equilibrio interno, lo que va a pasar es que los consumidores ahora van a querer consumir una cantidad mayor, ¿no es cierto? Van a querer consumir esta cantidad y los oferentes locales solamente van a querer ofertar esta cantidad. Entonces la cantidad que se va a transar va a ser esta que está aquí a la izquierda. Así que veamos cuáles son esas cantidades. Tenemos que la cantidad de oferta, es igual a precio, que ahora es 50 menos 10, así que van a ofertar 40 unidades, y la cantidad demandada es 100 menos 50, así que van a demandar 50 unidades. Tendríamos acá que la cantidad ofertada es 40 y la cantidad demandada es 50. Entonces habría un exceso de demanda de 10 unidades. Con esto entonces vamos a poder ver cuál va a ser el excedente del consumidor y del productor, donde partamos primero con el excedente del productor. El excedente es la diferencia entre lo que está cobrando menos lo mínimo que está dispuesto a cobrar por las unidades que está vendiendo partido en 2. Así que tenemos que eso sería el excedente del productor. Y del consumidor tenemos que ahora hay que ver este punto que está acá arriba. Hay que ver cuánto está dispuesto a pagar por esas 40 unidades. Entonces, si reemplazo 40 aquí en la demanda, tenemos que este punto es 60. Está dispuesto a pagar 60 pesos por unidad. Y con eso entonces vamos a hacer lo mismo que habíamos visto con el excedente del productor antes, calcular dos áreas. El área del triángulo que se forma arriba, que sería 100 menos 60 por 40 unidades partido en 2, más el rectángulo que se forma abajo, que sería 60 menos 50 por las 40 unidades. Así que ahí tenemos que sumamos el rectángulo que está acá arriba, el máximo que estoy dispuesto a pagar,
No me faltó colocar precio y cantidad. Ahí sí. El máximo que estoy dispuesto a pagar menos el precio que me están cobrando. O sea, la disponibilidad que estoy dispuesto a pagar por esa última unidad, que es el 40, por las 40 unidades partido en 2, más este rectángulo que se forma aquí. Y por último, habría que calcular la pérdida social, que sería la diferencia entre lo que me están, la disposición a pagar que tengo para esa cantidad, menos lo que me están cobrando, así que 60 menos 50, por la cantidad que estaba consumiendo inicialmente, menos la cantidad que consumo actualmente, dada esta regulación. Así que acá tenemos la pérdida social de aplicar este precio mínimo. Ahora, por último, la última regulación que nos queda sería la de cuota. Y la cuota lo que hace es algo muy parecido a lo que habíamos visto en el caso de el precio mínimo. ¿Por qué? Porque veamos acá, para ocupar el mismo gráfico, cuál sería entonces la regulación de cuota. Y cuota lo que hace entonces es fijar una cantidad máxima que se puede vender en este mercado. Entonces, por ejemplo, el Estado puede decir que no se pueden transar más de 40 toneladas de algún bien. Así que ahí tenemos esa cantidad. Ahora, esta cantidad tenemos que los demandantes van a pagar este precio. Acá reemplazamos en la demanda, sería 60. Y con eso entonces vamos a tener que el excedente del consumidor sería 100 menos 60 por 40 partido en 2. Y el excedente del productor sería entonces el rectángulo y el triángulo que se forma acá abajo. Así que ahí tendríamos que calcular esa área para poder ver cuál sería el equilibrio en este caso, de igual manera que lo vimos antes con el caso del precio mínimo. Así que con 40 unidades tenemos que estarían dispuestos a recibir como mínimo 30 pesos por unidad. Y con eso reemplazando entonces el 40, perdón, esto sería 50. Y si reemplazando la cantidad aquí en la oferta, sería 40 igual a P menos 10, el 10 pasa sumando y sería 50. Y con eso entonces vamos a tener que el excedente del productor sería 60 menos 50 por 40, más 50 menos 10 por 40 partido en 2. Así que el rectángulo más el triángulo que se forma allá abajo. Y por último, la pérdida social sería entonces 60 menos 50 por 45 menos 40 partido en 2. La disponibilidad a pagar por esa unidad menos, o el precio mejor dicho, de esa unidad menos lo que están dispuestos a cobrar para esa unidad por esta diferencia entre las cantidades que se consumía en competencia perfecta y ahora con la regulación y partido en 2, que sería ese triángulo que está ahí a la derecha.